Os tengo que contar una cosa que me acaba de pasar, es que me acaban de llamar ahora mismo. Y es que resulta que el viernes estuve haciendo una entrevista de trabajo. Y yo pensé que me había salido muy mal, porque salí hasta llorando de la entrevista, porque duró apenas 5 minutos. Me hicieron preguntas que no tenían mucho que ver con el tema y yo me rayé. Y yo dije, bueno, pues aquí no me van a llamar, seguro que no. Y me acaban de llamar literalmente hace una hora que me contratan. Que sí, que me contratan. Y yo estoy flipando. Y que empiezo a trabajar el lunes, en plan, dentro de 5 días. En plan, hola. Trabajo de mujer adulta, chica. Es que, chica londinense, estoy flipando. Es jornada completa, así que no sé cómo lo voy a seguir haciendo, pero bueno, yo seguiré subiendo vídeos porque esa es mi pasión. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre Narciso. Y os voy a hablar de varias cosas que seguimos utilizando en el día a día que provienen de la mitología griega, como por ejemplo son las flores narciso. Las podemos ver por cualquier parte realmente, pero sobre todo estas flores tienen una característica de que parece que siempre están mirando hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué se le han llamado narciso a esas flores? Pues hoy lo vamos a ver en este vídeo. Y también os voy a enseñar de dónde viene la palabra eco. ¿Sabéis cuando llegamos a un portal o a una cueva y hay eco, 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 eco? Os voy a enseñar que esa palabra también viene de la mitología griega. Así que no me enrollo más y vamos a meternos de lleno en la historia. Podemos encontrar la historia de Narciso en la Metamorfosis de Ovidio. Este libro ya os lo mencioné cuando os conté la historia de Medusa, y es que en este libro también se cuenta la historia de Narciso. El dios del río Céfiso, creo que se llama, sí, Céfiso, y la ninfa Liriope tienen un hijo. Y este hijo es Narciso. Un profeta ya había anunciado que Narciso sería capaz de vivir una vida muy larga y muy plena siempre y cuando él no se descubriera a sí mismo. Pero ahora, esto es muy ambiguo. ¿Qué significa no descubrirse a sí mismo? Así que como era un poco ambiguo, pues nadie sabía muy bien qué significaba esta profecía. Y es que Narciso poseía una belleza inigualable, incomparable. Era una persona que era imposible apartar la mirada de él. ¿Sabes? Estas personas que van por la calle y te tienes que dar la vuelta para volver a mirarla, de lo guapas que son. Pues algo así. Tú estás scrollando por TikTok y te quedas mirando un vídeo simplemente porque esa persona es guapísima. O sea, en plan, te da igual lo que esté hablando del vídeo, solo te estás mirando a esa persona. Pues Narciso era de eso. O sea, Narciso en TikTok tendría 5 millones de suscriptores o más. De seguidores, no suscriptores. Suscriptores de YouTube. Así que Narciso era el influencer de su época. Narciso empezó a hacerse muy famoso por su belleza. Y según su belleza iba creciendo, así lo hacía también su ego. Su belleza era tal que era hasta mágica, que llegaba al punto de que cualquiera que lo mirase se enamoraba de él. Muy fuerte. Muchos se enamoraban de él e incluso le confesaban su amor, pero como Narciso también fue desarrollando un ego bastante potente, él empezó a desarrollar también una forma muy cruel de tratar a los demás. Le faltaba muchísima empatía y es como que todo el mundo le daba igual. Es como, para él lo único importante era él mismo. No le importaba nadie más. Así que rechazaba a todo el mundo, pero lo hacía de una manera bastante cruel. No hay detalles de cómo lo hacía exactamente, pero se dice que era bastante cruel y dejaba un rastro bastante grande de corazones rotos. Una de las criaturas más relevantes en esta historia, que también se enamoró de Narciso, es una ninfa que se llama Eco. Seguro que te suena la palabra, seguro que te suena el nombre. Eco. Así que os voy a contar brevemente la historia de Eco. Eco era una ninfa muy cotilla que le encantaba hablar y le encantaba cotillear y hablar de los amoríos de otras personas. En plan, no, pero te has enterado de lo que ha hecho no sé quién, te has enterado de lo que ha hecho fulanico, madre mía. Y ella lo sabía todo, de todo. En plan, lo sabía todo, tenía a todo el mundo controlado. Y por esto Eco se metió en algunos problemillas. Por otro lado tenemos a Hera y Zeus, ¿vale? Hera es la diosa del matrimonio y Zeus es el dios de los dioses, el rey de los dioses. Todos conocemos al Zeus, el de los relámpagos y el de las 1000 mujeres. Zeus estaba constantemente poniéndole los cuernos a Hera. Y a Hera esto no le gustaba. Así que, estaban un poco de tiradas flojas. Que pase la diosa del matrimonio, la verdad que el suyo le iba bastante mal. Zeus muchas veces engañaba a Hera con ninfas. Con cualquier ser que se moviera realmente. Pero en muchas ocasiones pues eran ninfas. Así que Eco estaba al tanto de todo esto. No se dice que fuera con Eco, pero se dice que fue con algunas compañeras ninfas de Eco. Así que Eco lo sabía. Eco sabía que Zeus de vez en cuando iba y
se lo pasaba bien con su amiga Ninfa. Así que esto, una vez Hera fue a buscar a Eco, porque Hera sabía que Eco se enteraba de todo, y le dijo, dime si mi marido está aquí, dime con quién se está acostando mi marido. Esto que Eco pues no quiso delatar a Zeus y le daba larga a Hera. En plan, yo no sé nada, no sé qué me estás hablando, es imposible que esté aquí, si no yo me habría enterado, que va, no, estás confundida. Cosa que Hera no es tonta, y Hera sabía que Eco la estaba manipulando y que la estaba engañando. Así que Hera maldijo a Eco. Como tanto le gustaba hablar y cotillear a Eco, la maldijo para que no pudiese nunca más hablar por su propia cuenta, sino que únicamente pudiese repetir la última palabra que había escuchado. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿cómo estás? Ella respondería, estás, ¿no? ¿Qué haces por aquí? Ella diría, aquí. Un eco, ¿entiendes? ¿Entiendes? De ahí viene la palabra el eco, porque se repite la palabra. Así que para el punto en el que Eco se enamora de Narciso, Eco no puede tener una conversación con nadie porque ya la han maldicho. Así que, bueno, Eco intenta demostrarle su amor de otras maneras, no intenta acercarse a él, intenta abrazarlo, intenta tocarle. Y Narciso, pues como él es de esta manera bastante pasiva, bastante cruel, pues la rechaza de una manera bastante fuerte y le dice, mira, a mí no me importa, deja de hablarme, deja de seguirme, no quiero tener nada que ver contigo. Así que Eco, bastante triste y deprimida, tanto por su condición como por el rechazo, sobre todo por el rechazo de Narciso, se va sola al bosque, se aísla y ahí la pobre se muere, se va como marchitando. Y lo último que queda, según el mito, es su voz, que todavía podemos oírlo en las cuevas. Y en los túneles y en los portales y en todo eso. No sé, estas cosas le dan como un puntito de magia a la vida. Así que nada, pues Narciso seguía por ese camino rechazando a todo el que se le declaraba, hasta el punto de que sus amores o sus pretendientes, por así decirlo, rogaban a los dioses que por favor hicieran justicia a esto, porque era imposible que una persona... Era muy injusto que una sola persona rechazara a todos los demás y causara tanto daño. A esto que también te voy a decir, vamos a ver, es que si a mí no me gusta, por mucho que tenga cientos y cientos de seguidores, si a mí no me gustas, ¿por qué te tengo que aceptar, no? En plan, yo creo que aquí se pasaron un poco con Narciso. En plan, lo lincharon de manera innecesaria. Pero bueno, ellos hacían estas oraciones a los dioses y una diosa escuchó las oraciones, que fue la diosa Némesis. Los griegos veían a Némesis como nosotros vemos el karma, como una diosa que se encargaba de poner un poco de justicia y orden en la balanza, por así decirlo. Igual que nosotros decimos, pues el karma, ¿no? El karma, pues el universo, la fuerza del universo se encargará de poner las cosas en su sitio, pues los griegos pensaban que Némesis era esa fuerza. Némesis se encargaba de darle su merecido a aquellas personas que lo necesitaban, como de poner la balanza un poco en su punto. No es la diosa de la justicia, porque esa diosa es Atenea. De justicia tiene poco, pero bueno. Se enfocaba mucho en que las malas personas, las personas orgullosas, las personas arrogantes pagaran por ello. Así que decidió maldecir a Narciso. Y así es como la profecía de aquel profeta que dijo Narciso viviría una vida larga siempre y cuando no se llegue a conocer a sí mismo. Así es como se cumplió esa profecía, cuando Némesis maldijo a Narciso. Y es que Némesis hizo que Narciso fuera a la orilla del río y vio que estábamos sola, vi que te había dormido. Vale, paro. Narciso fue a la orilla del río y fue a beber agua, se agachó y cuando lo hizo vio un reflejo en el río de un rostro tan sumamente bello y hermoso que no podía apartar la mirada. No podía apartar la mirada. Se quedó embobado y se enamoró de su reflejo. Aunque él no sabía que era su propio reflejo, pero se enamoró hasta tal punto que era incapaz de moverse, que era incapaz de comer, que era incapaz de beber, incapaz de dormir, era incapaz de moverse simplemente mirando su propio reflejo. Y este era el castigo que le había puesto Némesis. Le castigó de una manera que en cuanto viera su reflejo en el agua, se enamorase de sí mismo y no pudiese apartar la mirada. Fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses y al final Narciso empezó a decaer como una flor marchitándose, hasta llegar al punto en que se convirtió en polvo y ceniza. Algunas partes del mito dicen que él mismo se dio cuenta al final de su vida que se estaba muriendo porque se había enamorado de sí mismo. En otras partes del mito, en otras versiones, se dice que no, que él murió sin saber quién era ese rostro tan bonito y tan hermoso y tan guapo.
Pero bueno, dice el mito también que de este polvo y estas cenizas cuando se murió, de ahí nació una flor que también nació mirando hacia el río. Y esa flor es lo que hoy conocemos como el narciso. Así que la flor del narciso tiene su nombre por este mito. Y normalmente se ve que la flor está así como inclinada, como mirando para abajo, imitando la pose con la que probablemente Narciso falleció. Contaros esta historia, creo que podéis hacer una idea del por qué la palabra narcisista viene de este mito, del mito de Narciso. Porque al final Narciso era una persona egoísta, orgullosa, que solo pensaba en sí mismo, que al final acabó enamorándose de sí mismo. Que al final esa es más o menos la descripción de un narcisista. Un narcisista es una persona carente de empatía que solo se centra en sí mismo y que su única preocupación en la vida es consigo mismo, o sea que casi como que está enamorado de sí mismo. Pues de ahí viene la palabra narcisista, de la historia de Narciso. Vale. Llegamos a mi parte favorita del vídeo, que es siempre la reflexión final de estos mitos. Y es que a mí esta historia me encanta y me encanta tanto que hasta le he escrito una canción. Y es que si no lo sabéis, pues también soy escritora de canciones, también soy compositora y me encanta escribir canciones, me encanta cantar y le he escrito una canción a Narciso porque me encantaba su historia y me encanta. Pero ya llegaremos ahí, ¿vale? Ya llegaremos. Me gustaría hacer hincapié en que una de las razones por la que a mí me encanta la mitología griega y me encanta aprender sobre esta historia griega es porque muchas de las palabras que usamos en nuestro vocabulario en el día a día vienen de aquí, vienen de los mitos griegos o vienen de la Grecia antigua. Y me encanta saberlo porque, sobre todo cuando están inspirados en mitos, me parece que le dan como una calidez o como un toque de magia a la vida que muchas veces necesitamos. Porque a pesar de que yo sé que estas cosas pues no son reales, yo no creo que esto sea verdad, pero me encanta pensar en que sí lo es. Me encanta pensar en que sí lo es y me encanta y me encanta que cada vez que veo un narciso, veo una flor, pues me acuerdo de esta historia y me acuerdo de que, bueno, pues de ahí fue donde estuvo Narciso y donde pasó sus últimas horas de vida. No sé, me da como... no sé... es como que le da un toque de magia, a mí me lo parece de verdad. O cuando entro a un portal y escucho el propio eco de mi voz, pues me acuerdo de la historia de Eco y veo como que tiene un trasfondo detrás y no sé, me hace el momento más especial, como que me acuerdo de esta historia y se queda en un momento especial. Y a mí me gusta mucho aprender de estas cosas por ese motivo. De hecho, todo esto os voy a hablar de mi libro. Yo escribí un libro de poemas, en realidad no son poemas, son canciones, pero bueno, canciones y poemas para mí eran lo mismo, en inglés. Y es este. Está bajo el nombre de Iris Brown porque, bueno, estaba intentando encontrar mi nombre artístico, pero creo que no lo conseguí. Creo que me voy a quedar con Claudia porque ese es mi nombre realmente. Y escribí la historia de Narciso en este libro. Está todo en inglés, así que, bueno, a quien le interese os lo voy a dejar en la descripción por si lo queréis comprar, está en Amazon. Y os lo voy a enseñar. Es uno de mis favoritos. Aquí tengo muchísimos poemas preciosos. O sea, no lo digo porque lo haya escrito yo, es que me parecen preciosos y por eso decidí hacerle un libro. Y es este poema, se llama Daffodils, que significa narciso en inglés. Y nada, es una historia un poco cortita, un poema en el que me pongo en los pies de Narciso. Me pongo en los pies, ¿no? En que me pongo en los zapatos. Me pongo en los zapatos de Narciso. De hecho, aquí tenéis la flor del narciso. Y la melodía, si la escucháis, la verdad es que es muy bonita. Y algún día, mira, incluso ahora después al acabar el vídeo os la voy a cantar para que la escuchéis. Escribí la historia de Narciso en un poema, en una canción, hablando de la historia en primera persona, porque siempre que contamos esta historia lo hacemos en tercera persona y no nos paramos a pensar, sobre todo con las historias mitológicas, en cómo sería el personaje o qué estaría pensando el propio personaje, que es lo que en realidad le da el realismo a la historia, ¿no? Pensar en el personaje con detalles más humanistas, ¿no? Con detalles más humanos, que se acerquen un poco más a nosotros. Se podría decir que la moral de esta historia, ¿no? De manera así más simple y superficial, es que si eres una persona vanidosa y arrogante y orgullosa, al final tu vida acabará en vano. Tu vida estará a falta de amor y estará vacía, prácticamente. Pero es precisamente con estas moralejas que parecen tan fáciles a simple vista, tan simples o tan obvias, donde a mí me gusta darle un giro de tuerca y me gusta reinterpretarla de otras maneras. La verdad es que si te paras a pensarlo, Narciso nunca se había visto a sí mismo en un espejo. Todo el mundo aclamaba lo guapo que era y se enamoraba de él, pero él nunca se había visto a sí mismo. Él nunca podía haber dicho, mira qué guapo soy, porque él nunca se había visto a sí mismo. Entonces él iba
creciendo según la opinión de los demás. Entonces al final se le subió a la cabeza, ¿pero por qué? Pues porque los demás no paraban de repetírselo y al final hicieron que esa belleza fuera su única virtud relevante. O sea, es que no se fijan en nada más, solo se fijan en la belleza, solo se enamoran de él por su belleza. Entonces al final él como persona se va desarrollando de una manera arrogante y superficial, porque es que si todo a su alrededor el único valor que le dan es a su belleza física, pues él va a acabar haciendo lo mismo consigo mismo. Creo que el contexto en el que tú creces importa muchísimo en quién te conviertes, aunque no en el 100% de los casos, porque no estoy para nada justificando a un narcisista. O sea, creo que lo de ser un narcisista debería estar desligado a quién era Narciso, ¿vale? Esto era una historia, es un mito, ¿vale? No estoy justificando los comportamientos narcisistas para nada, no me parecen bien. Solamente estoy hablando de la historia de Narciso, que me parece que la historia de Narciso está un poco truncada. Y la verdad es que la razón por la que él se enamoró de sí mismo es porque le echaron una maldición. No porque él fuera un narcisista, o sea, en el concepto de narcisista en su momento no existía. Pero claro, o sea, fue porque le echaron una maldición. ¿Y por qué le echaron la maldición? Porque sus pretendientes estaban hartos de que lo rechazaran. Pero ¿qué culpa tiene él si no le gusta a nadie? ¿Qué culpa tiene él si nadie le llamaba la atención? Entonces, si te paras a pensarlo, realmente todas estas personas que decían estar enamorados de él, solo estaban enamorados por su belleza. Solo les gustaba su físico. Entonces, yo también rechazaría a todas estas personas si lo único que te gusta de mí es mi físico y no te has fijado en nadie más. Es que no se dice en ningún momento que ninguno pasara algún momento a solas, no, era simplemente que lo veían y se enamoraban. Que también te digo que ese es el caso de muchas historias, ¿vale? Ese es el caso de Eros y Psique, ese es el caso de Perseo y Andrómeda. No es lo más loco del mundo, ¿no? Tampoco es que ellos tuvieran una idealización del amor más allá de la belleza, no, la verdad que no. Pero yo le estoy dando un giro de tuerca con una interpretación más moderna, porque ¿por qué no? En este poema, el que te he hablado, el poema del que te he dicho, que he escrito yo, hablo desde la perspectiva de Narciso en sus últimos momentos de vida, en el que le está hablando a las flores de al lado del río. Estas flores que son los narcisos, ¿vale? En esta historia que yo he escrito, pues los narcisos ya existían, ¿vale? Entonces está Narciso hablándole a los narcisos y le está contando sobre lo vacía que había estado su vida, porque todas las personas, por todos los rumores que las personas decían sobre él, por todos estos enamoramientos falsos que habían tenido sobre él y cómo nadie realmente se había esforzado por quererlo de verdad o por ver quién era realmente él, y cómo su historia se ha quedado en lo guapo que era él y en nada más, y no se centra en nada más de su vida. Entonces, al final el poema que yo escribo habla un poco sobre un personaje, ¿no? En este caso es Narciso, pero si lo despersonalizamos un poco, está hablando sobre un personaje al que le han juzgado de manera superficial y al que siente que no lo quieren realmente porque no han llegado a conocer quién es realmente por el interior. Es un sentimiento que yo he tenido en algunas ocasiones en el que he sentido, no, pues nos ha pasado a todos, en el que sentimos que tenemos ciertas amistades o ciertas personas que sí, que dicen que nos quieren, pero realmente nosotros ese amor no lo sentimos porque sabemos que no nos conocen al 100% como somos por dentro. Si no conoces a una persona cómo es por dentro y te quedas simplemente en la superficie, puedes decir realmente que quieres a esa persona. No lo sé, es un debate, cada uno con sus cosas. Entonces, esta historia inspira un poco ese sentimiento de decir, vale, todos hablaban de mí, todos decían estas cosas de mí, pero nadie realmente se ha parado a conocerme y para ver quién soy realmente. Y esto es lo que habla un poco el poema, defendiendo un poco ese sentimiento y sobre todo desde la perspectiva de un personaje como Narciso. Pero Narciso al final en este libro puede ser cualquiera de nosotros que no hemos llegado a sentir así. Esta canción que aquí está puesta como poema, también la subí a Spotify, que os la dejaré en la descripción por si la queréis escuchar, la queréis echar una escucha. Y tiene muchos detalles que me encantaría contaros y que os voy a contar porque, no sé, estoy muy orgullosa de esa canción y que ojalá haber tenido incluso más recursos para haberla grabado con más calidad si hubiera podido. Está tocada a piano, la toco yo, y tiene muchas cosas que he intentado meter dentro de la melodía que referenciarán al mito de alguna manera, de una manera o de otra. Como por ejemplo, en muchas ocasiones se escucha el eco de las palabras que voy cantando
a modo de referencia a toda esta historia y toda esta movida que pasó con la ninfa Eco. No sé, me parece muy guay. Y también hay un punto en el que se escuchan muchos murmullos de fondo, pero todo está muy bien integrado en la canción, o sea, de verdad, echarle una escucha porque creo que merece la pena. Y se escuchan unos murmullos que representan, pues eso, la gente hablando a su espalda. Y al final la canción, poco a poco la melodía va decayendo, como así lo hizo el alma de Narciso. Y creo que merece mucho la pena que le echéis una escucha, y creo que también merece mucho la pena que si os gustan todas estas historias y si sabéis inglés, pues que le echéis un vistazo a este libro. El libro se llama Ghost Stories, historias de fantasmas. Tiene su trasfondo también, el por qué se llama así. El vídeo que publiqué la semana anterior que hablé sobre el mito de Medusa, pues también tiene su poema en esta canción. Está justo antes de Daffodil, se llama Cold to the Bone, que significa fría hasta los huesos, que hablan un poco de la historia de Medusa desde su propia perspectiva. Muchas de estas canciones, muchos de estos poemas están inspirados en poemas del siglo XIX, muchos otros están inspirados en canciones de Taylor Swift, como esta de aquí. Y hablo de muchos temas diferentes. Al final de este poemario pues también hay algunas canciones de amor que le escribí a mi marido y son muy bonitas. Y también en algunas ocasiones pues vienen acompañados con una explicación de qué significa el poema, por qué lo escribí. Por ejemplo, este que se llama Daisies. Este poema habla sobre la historia de El Gran Gatsby. Está inspirada en ello. Tengo otras canciones, tengo otros poemas, como es por ejemplo... este, The Knight, El Caballero, en el que hago referencia a muchos libros de la literatura y en el que se habla un poco pues del escapismo, de cómo me gustaría a veces irme a estos mundos ficticios. Hablo de algunos problemas personales, como por ejemplo sobre mi diabetes, sobre mis problemas con la comida y la problema con la dismorfia física. Algunos poemas son trilogías, son historias, como por ejemplo aquí en el que os hablo sobre una chica a la que intentaron acusar de cosas que ella no hizo. Y nada, os cuento la historia desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva del pueblo, desde la perspectiva de una tercera persona que cuenta los hechos y luego desde la perspectiva de la víctima. Y bueno, hablo un poquito sobre todo eso, todo es bastante personal. Una obra que me ha llevado muchos años en escribir porque todas estas canciones las he ido escribiendo desde que tengo 16 años, ¿vale? Y creo que, bueno, pues que le podéis echar un vistazo si os gusta. Así que hasta aquí dejamos el vídeo, espero que os haya gustado. Como ya os he dicho varias veces, mi sueño es ser escritora. Y nada, por estas plataformas os voy enseñando un poco mis historias favoritas, os voy enseñando un poco también mis libros. Hoy, por ejemplo, os he enseñado por primera vez este libro y en otros vídeos pues os enseñaré otros libros que voy haciendo. Ahora mismo, actualmente, estoy escribiendo un libro, terminando un libro, dentro de poco lo voy a terminar, me hace mucha ilusión y ese sería mi sueño, mi mayor sueño es publicar y ser escritora. Así que es muy fácil que me apoyes, simplemente pues tienes que darle un like a este vídeo, déjame un comentario, suscríbete, sígueme a mis redes sociales, me apoyaría muchísimo y me ayudaría un montón a llegar a más gente con mi contenido. Sobre todo pues si te gusta la forma en la que cuento esta historia o te gustaría escuchar otro tipo de cosas, me lo puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ahora sí que sí, me voy y muchas gracias por ver este vídeo. Bye. Set me free.
Tragically he was cursed